Ahí enfrente tenemos al yacón. Este delicioso tubérculo se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. El yacón también es conocido como aricoma. Su nombre científico es Smalanthus sonchifolius y es un delicioso tubérculo andino. El año pasado hice el helado de crema de yacón o aricoma. Quedó increíble, una delicia. Al finalizar este video se los voy a dejar. Pero esta vez voy a hacer un helado loco con un producto derivado de este tubérculo, que es la miel de yacón. Así que ahora vamos a ir a la cocina y les sigo contando. Bueno, acá como verán, ya estamos en la cocina y ya tenemos nuestra miel de yacón o aricoma preparada. Yo ahora les voy a dejar, mientras estoy hablando, el link del video cuando hice la miel de yacón, que quedó espectacular. Esto no saben la delicia que es. Y también al finalizar el video les voy a dejar el momento que hice este preparado, como para que no se lo pierdan. Y para aquel que tiene este delicioso tubérculo andino, pueda hacer esta miel, que es una delicia, y además puede hacer otro preparado como el helado en este caso. También les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos interesantes acerca de este tubérculo andino. Tenemos un video con los grandes beneficios para la salud de parte del yacón, también un video de la última y hermosa cosecha de este tubérculo y también una linda prueba de sabor. Probé el fruto tanto cocido como crudo. Además los invito a que se queden en el canal ya que tenemos varias plantas comestibles andinas y también muchos frutales. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación de un nuevo sabor de helado loco. Les cuento que la miel de yacón ya es bien dulce, así que para este nuevo sabor de helado loco no vamos a agregar ningún tipo de endulzante. Si me preguntan la cantidad de miel de yacón que necesitamos para hacer este helado, voy a utilizar media compotera, lo que serían 125 centímetros cúbicos. Y eso porque es un sabor fuerte y bien dulce. Para la cantidad de crema de leche o nata que vamos a utilizar, esta cantidad está bien. Bueno, por acá ya tenemos los dos ingredientes que vamos a utilizar. Como les dije, tenemos media compotera de miel de yacón o el equivalente 125 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos un pote o envase chico de crema de leche o nata de 200 mililitros. Vamos a mezclar los dos ingredientes y continuamos. Bueno, miren qué lindo color que ha tomado la mezcla previa para hacer este helado de yacón. Increíble. Bueno, ahora vamos a traer la heladora y vamos a continuar. Bueno, llegó el hermoso momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. Este momento es hermoso ya que es el previo a probar un nuevo sabor de helado. Ahora les muestro el proceso de mezclado. Este es un momento único, el momento que se crea un nuevo sabor de helado loco. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto al hacerlo. Gracias. Miren qué lindo que ha quedado el helado de miel de yacón, súper cremoso. Y además qué lindo color que le ha dado este tubérculo. Muy interesante. Bueno, esto me está llamando ya a probarlo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar. Cada vez que hago un nuevo sabor de helado loco, este es el momento que estoy esperando, el momento de hacer la prueba de sabor, el momento que más me gusta. Bueno, acá tengo servido ya en una compotera helado de miel de yacón y tengo la cuchara lista para utilizarla. Bueno, voy a pasar a probar y les cuento a ver qué tal este nuevo sabor de helado. Vamos. Mm. Cada vez me gustan más los helados. Voy probando muchos, ¿eh? Ya los que me siguen en el canal saben que he probado muchos helados, pero cada uno me gusta porque se diferencian entre sí, son un manjar. Este es increíble. Ahora les cuento. Mm, No podría parar de comer esto.
Me gustaría darles a probar, ¿eh? ¿Quieren que les dé a probar? Mm. Voy a dejar así les puedo contar de qué se trata el sabor de este nuevo helado loco. Para el que conoce el yacón, tiene sabor a yacón. Para el que no lo conoce, les podría describir que este helado se podría parecer a un helado de dulce de leche con un toque ahumado, podría decir. Es diferente al dulce de leche, pero tiene algo parecido. Algo en el sabor se le parece, con un toque ahumado. Es increíble, ¿eh? No podría parar de comer este nuevo sabor de helado. El yacón, se los recomiendo, cultívenlo, puede funcionar en pequeños espacios, este tubérculo andino. Es delicioso, se puede consumir crudo, cocido, en preparados dulces, salados. He hecho la miel de yacón y ahora esa miel de yacón la convertí en un helado. Y los dos quedaron increíbles. Tanto la miel es una delicia y el helado de yacón. Además, la miel de yacón lo que tiene, que como no tiene agregado de azúcar, el dulzor se lo da el mismo tubérculo. Y eso hace que lo puedan consumir gente que no puede consumir azúcar, ¿no? Que tiene problemas y no puede consumir azúcar. Así que este helado, sin agregado de azúcar, quedó muy dulce y muy rico. Increíble. Bueno, para el que no vio o no escuchó la parte del resumen del sabor, les digo que es una mezcla entre dulce leche y algo ahumado. Y el yacón, bueno, tiene helado. El helado de miel de yacón tiene sabor a yacón. Para el que no lo conoce, es un tubérculo andino que también es conocido como aricoma. Y su nombre científico es Esmalanthus sonchifolius. Lo cultivo acá en un pequeño espacio en mi ciudad, Mar del Plata, Argentina, y se los recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo sabor de helado loco, tanto como a mí, que ahora cuando corte el video voy a seguir comiendo este helado. Bueno, nos vamos a ver la próxima seguramente con alguna otra preparación, o alguna otra planta, fruto, o receta, o algún nuevo helado loco, que este es el comienzo. Llevo 40 y pico helados en el canal, pero este es el comienzo de una larga aventura de helados locos. Esto es interminable lo que se puede hacer. Bueno, espero les haya gustado. Y bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.